Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Continuamos. Para mediados de julio se aprobaría el informe para segundo debate del Código Orgánico de la Salud. Al momento se analiza el articulado y se debate sobre la incorporación de nuevas propuestas. Por ahora, la comisión especializada se encuentra en la revisión del texto, artículo por artículo. Hemos aprobado ya el título preliminar. Estamos en este momento recibiendo el aporte del libro 1. En este primer libro del Código Orgánico, el tema que mueve el debate es el de la implementación de un Sistema Nacional de Salud. Nosotros consideramos que el Sistema Nacional de Salud debe ser un ente colegiado. Es que tenemos que trabajar en progresión de derechos. Otro aspecto importante que podría incorporar esta normativa es la de un régimen de regulación a la mala práctica profesional, alternativo al impuesto por el Código Integral Penal. Es que existan sanciones administrativas. Un aspecto cuya incorporación en el segundo libro genera discrepancias es el de la autorización para el uso del cannabis, únicamente con fines medicinales. Este es un tema exclusivamente de cannabis médico y terapéutico que ha sido pedido durante años. Que esto no cura tampoco, que esto es un paliativo. Tema que aclara el presidente de la comisión, no significa vía libre para la legalización del consumo de la marihuana. No es cierto lo que se está diciendo en algunos medios de comunicación y por parte de una asambleísta de la comisión, que el Código Orgánico de la Salud está legalizando la marihuana. La expectativa es que el informe para segundo debate esté listo y aprobado a mediados de julio. Alexis Moncayo, Telediario. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Este es un tema clave, lo consideramos verdaderamente un tema clave. El Código de la Salud está en discusión, es materia de debate en paralelo con su tratamiento en la Asamblea Nacional. Y se trata, hay que decir, de un extenso documento que define y consagra los derechos de la salud, información, participación, control social de personas, familias, comunidades y grupos de atención prioritaria, pero que además establece la estructura, los objetivos, las competencias de todos los integrantes del llamado Sistema Nacional de Salud, con definición de tareas de todos sus integrantes, proveedores de salud pública y proveedores de salud privada en el país. No podía ser entonces de otra manera que este debate y que esta discusión despierte tanto interés para tantos actores. Se encuentra Iván Ceballos aquí. Iván Ceballos es cirujano general, ex jefe de cirugía del Hospital Carlos Andrade Marín y ex dirigente gremial y una voz autorizada para comentar los distintos aspectos que son materia de observación en este camino, en esta ruta hacia el segundo debate legislativo del borrador del Código de Salud. Buenos días, bienvenido. ¿Cuáles son las observaciones o las primeras observaciones que usted y su grupo, porque entendemos que usted representa un grupo de profesionales también alineados en el análisis de este documento, que ustedes han detectado? Gracias, Eduardo. Buenos días y buenos días a la teleaudiencia. Nosotros hemos considerado que el problema serio del código es que abarca una cantidad de aspectos que no están adecuadamente estructurados. Muchos de ellos han sido tratados de manera muy superficial y se crean instancias que se convierten realmente en un ente tremendamente burocrático, acaparador, como es la creación de lo que se denominaría la Autoridad Sanitaria Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué burocrático y acaparador? Porque prácticamente todas las decisiones que se tomen o que se trabajen al interior del código dependen de la decisión final de la Autoridad Sanitaria Nacional. Se crea incluso, se vuelve a tomar el Consejo Nacional de Salud como una estructura que a su vez es subordinada de la Autoridad Sanitaria Nacional y que en consecuencia pues responderá a los intereses políticos que conduzcan el ministerio y no necesariamente a los aspectos técnicos que requieren ser enfocados en una norma tan importante como es el Código de la Salud. Pero ¿por qué cuestionar la centralidad y la definición de facultades y competencias que le da la ley al Ministerio de Salud? Creo que hay una confusión importante en este sentido. O sea, indudablemente tiene que haber una estructura rectora. En eso estamos todos de acuerdo, tiene que haber alguien que ponga las normas, las reglas del juego, pero el momento en el cual se confunde el Estado con una autoridad política que nace del Poder Ejecutivo, estamos confundiendo la situación real.
el Estado somos todos los ecuatorianos con todas sus instancias y la capacidad de la sociedad como tal para autorregularse está consagrada en la Constitución. Sin embargo, aquí en el Código prácticamente esa participación ciudadana se limita a posiciones muy bajas, de muy poca trascendencia, y la estructura que centraliza todo, y decía yo, la Autoridad Sanitaria Nacional, está dejando de lado y convirtiendo al Consejo Nacional de Salud en una instancia meramente de coordinación, de sugerencia y no más que eso. Ahora, alguien tiene que dirigir. El presidente de la República selecciona, designa ministro de Salud, como el pueblo ecuatoriano elige presidente de la República. Alguien tiene que dirigir. Ahora, ¿qué es lo que cuestiona básicamente usted? Quiero entender. Este Consejo Nacional de Salud es un organismo consultivo y sus decisiones no son necesariamente vinculantes. Se someten, por supuesto, a la consideración final de quien lidera institucionalmente, que es el Ministerio o Ministro de Salud. Y en última instancia, el presidente de la República. Desde luego, debe respetarse la instancia rectora del Ministerio, pero hay aspectos que no necesariamente pueden ser de trascendencia o de importancia para una visión política de la conducción de salud y que son diferentes de los intereses de la comunidad y la sociedad como tal. Por lo tanto, las decisiones del Consejo Nacional de Salud, en donde el ministro de Salud o quien ejerza las funciones tiene la representación formal, es el presidente de este cuerpo colegiado, esas decisiones deben ser vinculantes, porque si está ahí presidiendo el ministro de Salud o la ministra de Salud, está presidiendo este organismo, entonces ha participado de todas las discusiones y han llegado a acuerdos consensuados sobre aspectos fundamentales, o sobre no todo necesariamente derechos. Consensuados, porque dentro de un consejo puede haber diversidad de opiniones y finalmente prevalece la de la autoridad designada a tomar decisiones. Bueno, ese punto no está contemplado, que haya voto dirimente. Sin embargo, entiendo que debería ser así, por sanidad de la estructura administrativa. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la salud? Y cuando digo qué tiene que ver con la salud, porque parecería que nos enfrascamos en un problema operativo de facultades, de poder, de poderes, y la pregunta es, ¿dónde está el interés público? ¿Qué es lo que interesa a los ciudadanos en virtud de este nuevo código? El hecho de que se genere una ley nueva, que viene, por cierto, siendo una aspiración de más de 15 años o 20 años de los gremios profesionales, el hecho de que se cree esta ley ahora con una visión diferente, debe involucrar a la comunidad para comprender que se están consignando sus derechos frente a la atención que requiere todo ciudadano desde el punto de vista de la salud. Y cuando hablamos de salud, no estamos hablando solamente de la atención de las enfermedades, estamos hablando igualmente de la educación en salud, de la prevención, de la predicción, por ejemplo, que es un término que no está contemplado en la ley y que hoy por hoy es fundamental. En medicina hoy se puede predecir una condición genéticamente grave que puede necesariamente permitir que se tomen otro tipo de decisiones e intervenciones. ¿Y por qué no está incluido esto en la ley? No está incluido porque me parece que se les pasó por alto el entender el concepto, porque fue recomendado a la Comisión de Salud. Específicamente en una de las mesas de trabajo que hubo ya hace más de un año, se les mencionó a los asambleístas esta necesidad de la predicción y no fue contemplado. Y la predicción y nunca incluyó. Tiene que ver evidentemente con una capacidad de investigación. Ese es el punto, que se debe reconocer. La predicción va a tener cierto costo. Y en consecuencia estamos trabajando en un documento que es político, no técnico, y que por lo tanto privilegia el que aquello que significa costos sea tangencial. Dígame, ¿qué otras observaciones tienen ustedes? Entre otras circunstancias, hemos mencionado también graves desacuerdos desde el punto de vista bioético. Hay elementos que están en discusión y enhorabuena que ya estén incluidos, como por ejemplo las voluntades anticipadas o el testamento vital, que es con un nombre más común. El testamento vital o voluntad anticipada es una manera en la que una persona en pleno uso de sus facultades
toma la Es decisión. la llamada eutanasia. No es eutanasia, es una decisión que uno la advierte para que en algún momento, si está en incapacidad de tomar decisiones con respecto a su vida, en una situación terminal, por ejemplo, en un daño cerebral en que uno ya no puede responder, uno ha dejado haciendo mucho tiempo antes un documento legal a través del cual designa a alguien que se encargue de decir no más esfuerzos terapéuticos, no más ventiladores, déjenle a esta persona morir con dignidad. Ese es en esencia el testamento vital. Y no es un acto eutanásico, porque eso no significa que alguien va a provocar la muerte de esta persona. Sin embargo, hay una confusión muy importante con respecto a esto, porque el Código establece como un derecho la voluntad anticipada, pero acto seguido, en uno de los artículos subsiguientes, se prohíbe la eutanasia. Y hay que reconocer que la eutanasia puede ser activa o pasiva. Activa, es decir, con la opinión o sin la opinión. Bueno, eso es diferente. Esa puede ser voluntaria o involuntaria, es otra situación. Activa o pasiva. Activa cuando el médico a cargo interviene directamente para provocar la muerte. Correcto. ¿Sí? Entre eso entra, por ejemplo, el suicidio asistido, ¿no? En cambio, la eutanasia pasiva es el dejar de hacer aquello que de alguna manera prolongaría la vida. Hay un testamento vital que dice no quiero que me reanimen y eso debe ser respetado, yo estoy de acuerdo con eso. Pero aquí en el código dice se prohíbe la eutanasia y eso le convierte automáticamente a quien deja de hacer algo en sujeto penal. Por lo tanto, el código debería decir se prohíbe la eutanasia activa. Es decir, hoy por hoy, de acuerdo a lo que consta en este código, la decisión es prolongar la vida más allá incluso de la voluntad del paciente. Vendría a convertirse en algo así. Es un boomerang porque si es que el médico deja de hacer lo que el paciente ha expresado en su voluntad, no me reanimen, por ejemplo, automáticamente se está incurriendo en un acto eutanásico pasivo, ¿no? Respetando el derecho del paciente. Entonces el médico va a verse confrontado a qué hago. Si es que dejo de hacer, puedo ser sujeto penal porque la eutanasia está prohibida. Y como no hay el calificativo que diga se prohíbe la eutanasia activa, eso se convierte en un riesgo. A pesar de que la intención es otra, entiendo cuál es la intención, pero en leyes tiene que ser categórico. Una vez más nos encontramos con un tema que no puede ser abordado en tan poco tiempo. Estamos hablando de un código extenso en el que estos temas, evidentemente, digamos, está plagado de temas que demandan tratamiento, demandan conocimiento y demandan reflexión pública. Y ha pasado lo que temíamos, son las 7:59, se nos ha ido el tiempo con nuestro invitado Iván Ceballos. Quiero en esta ocasión, de manera excepcional, renovar la invitación para continuar este diálogo en próximas emisiones, ya lo acordaremos específicamente, porque son temas de fundamental importancia y creo que toda la opinión, nuestras audiencias, todos debemos estar enterados de lo que se está discutiendo en este contexto. Por lo pronto, gracias por aceptar la invitación. A Primera Impresión, Iván Ceballos, cirujano general, ex jefe de cirugía del Hospital Carlos Andrade Marín y ex dirigente gremial sobre el Código de la Salud. 8 de la mañana en punto. Termina la semana de información y queremos agradecer la sintonía que nos han prestado en el curso de esta semana. Y lo hacemos, terminamos esto como siempre recomendando la lectura de diario El Telégrafo. Esta mañana El Telégrafo nos dice que Ecuador importará sin tasa aduanera. La decisión de la Comunidad Andina de Naciones impacta directamente en la decisión que dispone la eliminación de este rubro y que evidentemente implican nuevas condiciones para que se pueda seguir importando sin este cuestionado mecanismo por parte de la Comunidad Andina de Naciones. Adicionalmente, diario El Telégrafo nos dice Alex Quiñones, el más veloz en 200 metros. Una alegría más para los ecuatorianos por el desempeño del atleta esmeraldeño, que obtuvo la medalla número 24 para nuestro país en los Juegos de Cochabamba. Y finalmente, El Telégrafo, a través de su despliegue gráfico, nos cuenta que los recicladores tendrán créditos del Estado. Una foto altamente emotiva del presidente de la República rodeado por los beneficiarios de esta
decisión. Gracias, amigas y amigos, por su sintonía. El próximo lunes, 6:55, nuevamente la cita en Primera Impresión. Muy buenos días y un buen fin de semana.